¿Cuál es la invitación? La invitación es un espacio de reflexión. Vamos a tener algunos tips interesantes de cómo vivir el liderazgo femenino en los tiempos de cambio de nuestro vivir actual desde la metodología del cambio dinámico. Queremos que empieces a conectarte como con esa posibilidad de poder hacer que tu propia mirada durante el proceso que vamos a estar trabajando en los próximos 40 minutos más o menos, 45 minutos, pueda ser un proceso de reflexión. Te vamos a mostrar desde nuestra experiencia algunos sesgos o lo que llamamos a veces algunas trampas cognitivas y emocionales que nos pueden limitar el aprender, el emprender y el cambio desde nuestro vivir el liderazgo femenino. También desde la metodología de cambio dinámico en este pequeño periodo de tiempo te vamos a mostrar que es nuestra especialidad, te vamos a mostrar algunas maneras de cómo empezar a hacer que podamos ir a lograr un presente cambiante o lograr un diseño de futuro o un ir más allá o un generar un camino o recorrer unos pequeños pasos. Y esto lo vamos a hacer desde el espacio de la que es la clave principal de nuestra metodología, que es tomar a la reflexión como una estrategia de gestión y resultado. Quizás para algunos mirar la reflexión es algo como que tú te quedas en silencio y callado, lo cual forma parte también de esto, de momentos determinados de retraerse un poco. Sin embargo, cuando vemos la reflexión como una estrategia de gestión y resultado en un presente cambiante, lo que estamos poniendo el foco es empezar a aprender a generar espacio donde la acción sea reflexiva, donde tú puedas comenzar a hacer lo que estás haciendo, operar en lo que estás operando, pero tú como mujer, como persona, como ser vivo, puedas estar distinguiendo el hacer que haces. Y esa es la clave un poco de esto, de este trabajo de hoy, de este compartir de hoy, de este conversar de hoy, de este entregar de hoy, que es a través de preguntas. Nos vamos a hacer muchas preguntas, porque la reflexión va a aparecer desde una emoción de la apertura. Y uno se pregunta, ¿cómo es la emoción de la apertura? La emoción de la apertura es poder estar en un espacio donde el espacio de la contradicción del juicio o del cuestionamiento, de lo que estamos distinguiendo, de lo que estamos captando, le des un espacio en este momento de tiempo. La emoción de la apertura es lo que te permite poder estar en el momento que estás distinguiendo el hacer que tú haces. Y eso es parte de poder hacer esta mirada de esta imagen, donde cada ojo tiene una mirada distinta de alguna manera, tiene un color de las cejas diferente, porque ahí empieza a aparecer la textura. Ya no es una sola mirada, ya no es una sola forma, sino son diferentes formas. Eso es parte de lo que vamos a trabajar en la tarde de hoy. Después te vamos a presentar, si tú estás disponible para escuchar, lo que puede ser una propuesta de formación, de trabajo, de encuentro, de conversación contigo. ¿Por dónde quisiera empezar este espacio reflexivo? Yo muchas veces me pregunto que a veces nos cuesta en general adquirir la costumbre de contemplar nuestras vidas desde afuera hacia adentro. Y fíjense lo que digo, desde afuera hacia adentro. Y a partir de ahí poder decidir, cuando yo hago esa mirada de lo que está afuera, ¿eso es todo? ¿Es todo? ¿Es esto todo lo que quiero? Y los animo
a que se anoten las preguntas. No vamos a tener tiempo para compartirlas, pero nuestro legado es entregártelas. ¿Es esto todo lo que quiero? Ya distingo que me falta algo. ¿Y en cuál dominio me falta algo? Y ya logré identificar qué es. Yo quiero, cada vez que haga estas preguntas, dejarte una pequeña pausa. Desde el espacio de la apertura, que comiences a permitirte interrogarte. Interrogarte justamente de la piel hacia adentro, que es distinto poder mirar desde afuera hacia adentro. Pero hay más preguntas. ¿Quiero anexar algo? ¿Hay algún comportamiento, alguna actitud, algún emprendimiento o algún camino que quiero incorporar a mi vivir? Y si es así, anótatelo. Y si puedes, ponle una palomita, porque ya sabes que esa palomita va a indicar algo interesante que tú vas a necesitar ir a ver después que terminemos este webinar. Y también preguntarte algo que para mí es clave desde que aprendí todo el trabajo con el doctor Maturana. ¿Qué deseo conservar en mi hacer? O sea, ¿qué hay en mí que yo ya estoy listo para honrar y que a partir de eso, cuando yo lo veo afuera, digo, ah, esto está porque yo he conservado esto. Esto está porque yo he hecho que lo principal para mí es conservar esto como tal. Y ahí yo digo, muchas veces yo he querido conservar el poder entrar y salir de un país a otro, ir para casa de mis hijos, los nietos y eso me hace tomar decisiones en lo que quiero conservar. ¿Cuáles son los 3 más importantes puntos de atención que los demás dicen de mi no hacer? Y esta pregunta es clave, porque esta pregunta nos abre el mundo cuando yo estoy empezando a verme desde afuera hacia adentro. ¿Qué dicen los demás de mi no hacer? De mi no hacer. Y no importa que no te la respondas ahorita, pero guárdatela, porque son muchas las reflexiones que te vas a poder guardar y que ya vas a abrir caminos y vas a ver por qué vas a abrir mundos nuevos a partir de estas reflexiones. La pregunta clave es puntos de atención que los demás dicen de mi no hacer. No de lo que tú haces, sino de tu no hacer. Lo que queremos decirles con estas pequeñas preguntas que comienzan a aparecer en el mundo reflexivo de ustedes es que este espacio de la metodología de cambio dinámico es justamente para esto, para reflexionar. Y reflexionar desde el ser mujer, el ser líder, el ser madre, el ser esposa, el ser amante. Y ojalá nosotros seamos elegidos por ti para acompañarte en ese diseño de lo posible que deseas aprender y emprender. Entonces, guárdate tus preguntas y ve marcándole los punticos, ¿ok? Wow, esto es interesante, esto me gustaría. Ponle otra señal si tú dices, esto me gustaría compartirlo con tal de mis amigas o de mis amigos. Y a las que son ya clave que tú comienzas, ponle otro señalito. De manera de que ya tú comiences a mirar, hay algo desde afuera hacia adentro que yo necesito comenzar a distinguir. Y aquí sigue esto de las preguntas. Y aquí tenemos una chica con una buena cámara y un buen zoom, un buen telescopio, para decirlo así. Y se hace las preguntas de, ¿cuáles son los grandes juegos que quiero jugar? Y cuando estamos hablando de grandes juegos, como mujer, como líder, como empresaria, como madre, wow, yo distingo lo que es un juego
Distingo lo que pasa en el juego y yo distingo que estoy jugando juegos grandes o mis juegos son pequeños porque son los que hasta ahora creo que puedo jugar. ¿Qué estoy enfocando? ¿Y con quiénes yo puedo estar dispuesta a jugar? Porque lo que yo estoy clara hoy en día es que los juegos se hacen con algunas personas para unas cosas y se hacen con otras personas para otras cosas. Entonces, yo tengo que preguntarle, ¿cuál sería mi red para yo poderme enfocar si yo quiero ir a jugar de aquí en adelante juegos más grandes? Tener posiciones en el juego donde yo pueda liderar o donde yo pueda construir, y no liderar porque estoy mandando gente, sino donde yo pueda generar un espacio colaborativo, participativo, como lo vamos a distinguir más adelante. Y también tengo que preguntarme, con toda la sinceridad y sin echarse culpa ni cuchillos de ningún tipo, si no tengo un foco. Si estoy viviendo la vida que yo creo que tengo que vivir y que me tocaba vivir y ya. No, pregúntate. ¿No tengo un foco? Bueno, algo tengo que empezar a hacer, tengo que empezar a conectar, tengo que empezar a buscar una red, tengo que empezar a generar un espacio de amigas habladoras con quien yo pueda plantear o gente con la que yo sepa que puedo plantear esta búsqueda. Y también comenzar a preguntarme entonces, ¿cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi sueño? Y voy a hablar de sueño más que deseo. Y no voy a generar ninguna distinción, sino que simplemente pongo el foco en esto. Hay alguien que yo, desde que la conocí, me ha encantado su manera de generar un enfoque de liderazgo femenino, que es Pilar Jerico. Pilar es una señora española, una doctora española. Y ella dice, si un sueño no nos inspira, ni nos pone las pilas, muy típico de los venezolanas de decir eso, se queda en mera fantasía. Pero también tenemos un chico, a Richard Wiseman, ¿okay? Que tan solo dice él, tan solo conseguimos el 12% de nuestros sueños a lo largo de la vida. ¡Wow! El 12%. Todo un psicólogo, una eminencia en el Reino Unido y parte de sus investigaciones. Dentro de esto, la pregunta que nosotros nos hemos hecho es, ¿cómo podemos ser conscientes de nuestro porcentaje de este 12% si no hacemos un listado de nuestros sueños incumplidos y reflexionamos? Y ahí tenemos que preguntarnos, a capa abierta, ¿qué no emprendimos? Pero también, ¿qué pudiéramos emprender ahora? También preguntarnos, ¿en cuál dominio del vivir, personal, familiar, social, empresarial? En todos, no vas a poder. ¿Okay? No vamos a poder, ¿por qué? Bueno, porque nos vamos a agotar. Y vamos a ver que entonces el planteamiento del bienestar no va a aparecer. ¿En dónde yo tengo que poner foco? Y en dónde yo le voy a poner la intensidad de luz a ese foco, como lo vamos a ver. También empezar a preguntarme cuáles juicios, cuáles emociones o cuáles estados de ánimo me pueden estar limitando el que yo pueda aprender a emprender y ir más allá. Este es todo un tema que no vamos a manejar acá, pero que vamos a dar algunos tips, ¿ok? Que pueden hacer que yo no logre ciertos sueños que simplemente los recuerdo en el anochecer. O que los recuerdo con las amigas cuando nos tomamos un café o un licor y decimos, wow, me hubiera gustado esto y esto. Pero también, cuando yo miro este porcentaje, tengo que preguntarme algo sumamente relevante hoy en día. ¿Cuál es mi máximo valor? ¿Cuál es el máximo talento que tengo? ¿Cuál es ese don que yo tengo? ¿Cuál es esa competencia que yo tengo? ¿Cuál es esa actitud que yo tengo? Para que pueda estar al servicio de mi emprender y de lo que yo quiero y de lo deseado y de mis sueños. Yo creo que para mí, a lo largo de la vida, eso fue algo de lo más significativo. Donde yo aporto y donde no aporto, y lo que tengo que hacer es callarme. Me encanta meterme, pero tengo que callarme, porque tengo que aprender del otro. Pero cuando yo pongo mi competencia, lo que se ha ido convirtiendo en mi don, lo que se ha ido convirtiendo en mi valor,
y lo pongo al servicio de un grupo, de un sistema, de una organización, de un equipo, hay un mundo nuevo que para mí aparece, hay una emoción diferente que aparece, hay un estado de ánimo que aparece, y hay un contribuir al beneficio del sistema de manera total. Entonces, apropiate y márcalo ahí. ¿Cuál es ese gran don que ya tú tienes? Ese talento, esa competencia, esa actitud, ese valor que para ti se te hace significativo. Porque eso nos va a permitir a nosotros distinguir el valor del otro. La competencia del otro, como yo decía, ¿cuál es la competencia de Jenny? ¿Cuál es la competencia cuando yo trabajo con Ariana? ¿Cuál es la competencia máxima con la que yo trabajaba con Ivonne? Cada uno tiene. Pero si yo distingo el mío y no invalido el de la otra persona, sé que yo con la otra persona puedo construir posibilidades que son las que amplían mi mundo, el mundo de esa otra persona y el mundo de quizás de muchas otras personas más. Eso ha sido la clave mucho de lo que nosotros hemos ido construyendo con nuestra alianza. Es un aprendizaje. También quise traerles algo que en estos tiempos a mí se me ha hecho relevante. ¿Cuáles son esas mujeres que tuvieron ciertos sueños? Hay miles. Yo elegí algunas. Elegí a una alpinista, una Sherpa alpinista de 31 años, que hizo cumbre en el Everest a los 22 años. Ni se me ocurría a mí, ni a lo mejor muchos de ustedes. Sin embargo, esta chica tuvo un sueño y ahí estuvo. Y encarna esa nueva generación de mujeres Sherpa. Mundo de hombres y ella lista para eso. Me encontré en este proceso de mirar mujeres emprendedoras, dos chicas, una de ascendencia peruana, francesa, una francesa de ascendencia mexicana, que desarrollaron un proyecto porque se encontraron un día conversando y este proyecto se llama 85, que es lo que marca la latitud y la amplitud, todo un proceso de América Latina como tal. O sea, se fueron a mirar América Latina y empezaron a abrir el mercado y hoy en día están generando toda una pauta de trabajo. ¡Wow! O sea, gente abriendo otro mundo. También me encontré una señora mexicana de 96 años que a esa edad, porque aquí ocurre mucho eso, muchas hablan su propia lengua y no necesariamente van a aprender a escribir. Pero es hermoso que esta aprendió a escribir, esta abuela mexicana, aprendió a leer, aprendió, me imagino, a escribir dentro de ese proceso y quiere seguir estudiando. Y después empiezo a ver dónde están esta juventud o estos chicos que son capaces de aparecer como una Egma González, eh, perteneciente al grupo de la escuela en Florida, donde murieron 17 personas, y con una fuerza de pararse y generar un discurso donde tienen su propio sueño. Y su sueño es: luchen por sus vidas antes de que sea el trabajo de alguien más. Pudiendo poner afuera el planteamiento de no queremos que las regulaciones, mejor dicho, queremos que las regulaciones del control de las armas empiecen a aparecer de una manera diferente. Se declaró bisexual, es un fenómeno súper interesante esta chica. Y por último, sí, quiero mostrarles en esto de mujeres que han puesto su sueño, y estoy segura que muchas de las que están conectadas, si les pido que hagan esto que apareció acá, que es un libro que a mí me encantó, que hizo sin fines de lucro Bettina Rama, una chilena, y pidió a estas mujeres que aparecen en la foto que contaran sus experiencias de aprendizaje de carrera como ejecutivas latinas. Y está plasmado allí. Y es una vivencia en la posmodernidad de lo que es posible hacer para lograr tus sueños e integrar una vida familiar y una vida empresarial. Se los recomiendo. Cuesta $3 por Amazon, pero abre mundos como tal, en términos de mujeres que tienen su sueño. Cerrando esta parte de compartirles esto y pasar después a elementos claves de la metodología, yo diría que hoy en día a nosotros como mujeres nos queda muchos caminos por recorrer en términos de igualdad, y también hay un gran deseo de muchas organizaciones y de países, y está declarado,
por impulsar y valorar los emprendimientos de las mujeres. Y es desde allí donde nosotras, cuando empezamos a conversar y escuchamos el planteamiento de Gabriela, que nos decía, enfóquense en las mujeres para hacer algún programa por internet, quisiéramos impulsar y valorar los emprendimientos de las mujeres y desde allí hacer este proyecto desde la Alianza de la Metodología de Cambio Dinámico, que pueda significar que ya hoy, después que usted escuche, que tú escuches este webinar, puedas hacer de tu sueño o de tu deseo una nueva realidad. Lo que yo he encontrado en toda la literatura sobre el liderazgo femenino hoy en día, fuera de todo lo que nos falta por recorrer en términos de igualdad y de daño a las mujeres y de todas las cosas que pasan que a mí me generan el dolor más profundo, es fomentar el liderazgo femenino hoy en día, es invertir en desarrollo. Cada vez más vemos esto como un planteamiento donde encontramos montones de nuestras mujeres en posiciones claves en las organizaciones, abriendo mundo. Y hoy en día para nosotros esto, de alguna manera, es un homenaje, valorando lo femenino, y deseamos que tú puedas despertar tu fuerza interior para lograr aprender y emprender el cómo llegar a ser una emprendedora. Y no estamos hablando, y no me voy a meter en la terminología de una emprendedora que va a crear una empresa, puede ser una emprendedora que genera un espacio de relación diferente con sus hijos, con su pareja, o una emprendedora que genera un proceso de gestión empresarial mucho más valorativo para sí mismo o para su equipo, o mucho más valorativo para el nivel de rentabilidad de su organización, o una emprendedora que genera un proyecto nuevo, como hay miles de proyectos hoy en día en el mundo, en América Latina, en Venezuela específicamente, donde tú puedas realmente generarte internamente un proceso de bienestar y de rentabilidad mayor. Hoy también esto es un homenaje a la gestión desde lo femenino. ¿Y por qué es un homenaje a la gestión desde lo femenino? Porque ya todos, yo creo que todas nosotras, las que estamos acá y todos los hombres que nos están acompañando hoy, ya es tiempo de intervenir y de invertir en la mujer. Pero también es tiempo que nosotros como mujeres podamos invertir en nuestros sueños y en construir sociedades más equitativas e inclusivas, aun cuando no sea el espacio de lo que hemos vivido por muchos años. Pero también que nosotros podamos saber que podemos tener un espacio de corresponsabilidad cada vez mayor entre hombres y mujeres. Pero para eso tenemos que haber empezado por poner ese foco y ver, y poner ese espacio reflexivo y mirarnos. Por hacernos muchas de las preguntas y quizás muchas más de las que ya tenemos que comenzar a hacer. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Y el tiempo aparece también por algo que queremos valorar muchísimo, que es de alguna manera el rol de la mujer siempre ha sido el de velar por el bien común. Y yo soy de las que lo aplaudo. Si un miembro mejora, como lo decía Mercedes hace rato, todos lo hacen, porque eso pasa en el espacio del sistema familiar como tal. Pero todo esto que las mujeres llevamos dentro de nosotros por aprender a velar por el bien común, hoy en día, desde el espacio de la conciliación, del respeto, de la empatía, de la organización, son clave en los procesos de cambio organizacional. Eso es lo que nos piden cuando iniciamos un proceso de cambio en una organización. Fomenta mayor empatía, qué está pasando con la situación de la confianza, hay respeto, la manera como la gente se conversa no es la adecuada, los espacios como la gente se organiza, y resulta que nosotros tenemos mucho de eso. Por eso, hoy en día es bellísimo poder decir que todas estas habilidades, por poner ese nombre, actitudes, comportamientos, llevadas a las empresas,
solo pueden significar una gran cosa, un beneficio. Entonces, como el momento de honrar y de honrarnos en esa gestión femenina que de alguna manera tenemos, que muchas veces les encanta a nuestros hombres, algunos quizás no, pero muchas veces les encanta a nuestros hombres. Ahí entonces yo quiero como que te des esa florecita de amor. Eso y ya está en ti. No es sino ancestral. Está presente en ese mundo ancestral en el que nos hemos ido conformando a lo largo de nuestra propia historia y que han hecho que la historia de lo que somos hoy está allí, en mi mamá, en mi abuela, en las tías, en mis hermanas, en todas lo he visto, unas con más y otras con menos, ¿ok? Otras con un poquito, pero siempre ha aparecido eso, siempre está allí. Entonces, sepamos que ahí hay algo muy, muy, muy hoy en día necesitado en las organizaciones. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que emprender y cómo hacer el emprendimiento desde el ser humano femenino dentro de nosotros, que tiene diversidad de roles, es impulsar a seguir trabajando para crear una sociedad más igualitaria. Así que, chicas y chicos, este mundo está para que empecemos a compartirlo desde este espacio donde la cooperación, la equidad, el respeto puede aparecer. Pero tenemos que nosotros como mujeres aprenderlo, a tener también y a romper estas barreras, porque nosotros tenemos que pensar, aprender también que las mujeres no solo cuentan con ellas mismas, sino que también cuentan con sus hombres, pero también cuentan con poder aprender que tienen que saber luchar por sus sueños y sacarlos adelante, con sus hombres o sin sus hombres. Ese es mi planteamiento. O sea, pero siempre vas a estar rodeada de ellos. Qué bien que vas a poder saber que puedes generar un espacio integrativo ahí porque tú eres un sistema, porque ellos son un sistema y porque ambos formamos un sistema. Todavía yo me encuentro muchas veces, Alberto, que me dice, no soy mujer, no puedo actuar así. Y yo digo, wow, es verdad, me lo recuerda, ¿ok? Tengo un componente masculino y cuando yo lo recuerdo y lo distingo, yo digo, ah, ok, ¿cómo genero este espacio integrativo con esto? Y ahí me detengo un momentico como para que ya tú vayas pensando y reflexionando qué te va diciendo este conversatorio. ¿Qué te va diciendo de cuál es el querer que quieres? Como mujer, como madre, como líder, como emprendedora, como empresaria. Y ya poderte hacer la pregunta, ¿en qué no logro avanzar? ¿Dónde no veo luz? ¿Dónde me falta luz? Y también, ¿dónde quiero poner luz? Y yo, ¿dónde tengo mi luz? ¿Es donde yo realmente la quiero tener? Como mujer, como madre, como líder, como empresaria, como emprendedora. Y esta lámina para mí me muestra el yo estoy con otros, yo estoy con otras y yo estoy con otros. Yo me tomo unos pequeños minutos de manera de que tú puedas, con esta pequeña reflexión, poder ver qué cosas tienes que marcar y darle este tips que decía yo que le pusiera esta palomita, no sé cuál es la palabra correcta.
de qué te va diciendo este aprendizaje, esta experiencia, esta reflexión, esta conversación. Y si aparece algo, Mercedes o Jenny, en el chat y nos los compartes antes de pasar a compartir algunos tips, te lo agradecería muchísimo. Bueno, han habido comentarios Ujú, hasta el momento sobre lo que has estado diciendo gracias. y no he visto ninguna pregunta. Ok. Bueno, una sola persona que pidió que le pusiéramos una lámina de nuevo, pero ya había pasado el momento. Yo la voy a ubicar y se lo pregunto. No, no, está bien, ya. Ujú, No dijo cuál era la lámina, por eso no te la pedí. ok, listo. Entonces, ¿estaremos listos para ir a escuchar algunos tips? Sí, ya estamos listas, creo. Ok. Se quedan entonces con la pregunta, ¿dónde no veo luz? ¿Dónde me falta luz? ¿Dónde quiero poner luz? ¿Y cuál es el querer que quiero? Vamos a compartir ahora, y es como después de este espacio reflexivo, ah, que si uno lo está trabajando con más calma, Tengo genera. varias preguntas ahorita, perdón, Odilia, acaban de aparecer preguntas. Discúlpame que Ujú, te interrumpa. gracias. Te voy a leer cómo combinar la vida corporativa con un emprendimiento personal. Qué bueno. El otro es, ¿cuál es la actitud femenina? Allá va, que se me movió. Segundito. ¿Cuál es la actitud femenina ante el dominio masculino? Ok, me detengo un poquito y creo que con algunas cosas de las que vamos a ver más adelante vamos a tener contextos para esta pregunta, ¿no? Pero primero, yo desde mi espacio, la pregunta de cómo generar ese espacio de compensación, yo lo que encuentro es que la pregunta que antes habíamos dicho de qué quieres conservar, uno tiene que estar haciéndosela. ¿Qué quiero conservar? Porque es lo que te va a permitir o lo que nos permite poder buscar un balance. En momentos determinados de la vida, lo que yo he visto conmigo es que cuando yo elijo ciertas cosas, hay otras cosas que renuncio a ellas. Cuando yo hablo y genero espacios conversacionales, a lo mejor la renuncia no aparece. Pero la gran clave de esto es que quiero conservar. Sin esa pregunta, creo que a veces nuestras, nuestras hemorroides, por decir algo, nuestra gastritis, nuestra alopecia comienza a aparecer. Porque el cuerpo va a buscar un balance. Si yo no me hago esa pregunta, el cuerpo va a cobrar. Y va a cobrar en el momento menos esperado. Por eso esa pregunta es clave de que yo necesito permanentemente preguntarme, ¿qué quiero conservar? Y a partir de eso, ¿cómo generar un espacio de equidad conmigo mismo y después con el sistema donde estoy y después con los espacios de conversación para poder lograr eso, un equilibrio? Es como yo lo he mirado y lo que yo de alguna manera promuevo como tal. Y la Aquí, otra, perdón, aquí hay otra. ¿Y qué tal si damos equidad a la luz? eso está bello, me gusta eso, de equidad a la luz, me encanta. Me encanta porque si le estás dando equidad a la luz, quiere decir que ya estás poniendo un foco, ¿eh? Que ya estás poniendo, ya estás mirando. Por el planteamiento que yo les decía, este trabajo de hoy, es de afuera hacia adentro. ¿Okay? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué has logrado? ¿Qué hay afuera que ya hoy en día te dice, wow? ¿Eh?
o te dice, padrísimo, esto sigue así, o te dice alerta, ¿ok? Como tal. Y hay otra que, que para mí es muy relevante cuando te dice algo así como con relación al dominio del hombre, ¿no? ¿Cómo era la pregunta, Mercedes? ¿La tienes ahí? O sea, lo que quiero como compartir es ¿Cuál es la actitud femenina ante el dominio masculino? masculino. Fíjate, ¿qué comparto con esto? Yo creo que hay señales de alerta que si yo tengo claro lo que quiero conservar, yo comienzo a aprender qué, qué hay en el sistema de mi relación con la otra persona donde yo tengo que estar alerta. ¿Okay? Porque el otro tiene una historia y esa historia es su historia y nosotros tenemos nuestra propia historia. ¿Ok? Hay un espacio en el cual yo hoy en día, cada vez que trabajo en este dominio, específicamente esta pregunta es, ¿cómo es tu sistema de alerta que tú tienes cuando te encuentras con quien te encuentras en el dominio de lo masculino y de lo femenino? Porque también está en relación con la pregunta anterior, ¿qué quiero conservar? Quiero conservar ir más allá porque hay una historia que está allí. Afortunadamente, muchas mujeres no han sufrido grandes traumas, pero desafortunadamente muchísimas han sufrido. ¿Qué digo yo hoy en día? Desarrolle su sistema de alerta de con quién anda. Es mi punto así como, wow, distingue el vivir y el sistema del otro. Escucha. Eso te va a permitir hacer algo que es clave en la vida, que la vida es expansión y contracción. ¿Con quién y con quién no estoy? Y cómo yo puedo irme un poco más atrás y tomar otra salida. Estoy hablando mucho en este webinar de mi propio vivir. ¿Okay? Y de cómo mis sistemas de alerta me pueden ayudar y pueden ayudar a la gente cuando lo comienzan a desarrollar es con quién estoy. ¿Con quién estoy? Yo he encontrado en la época que yo hacía clínica muchas mujeres afectadas y dañadas y aporreadas y maltratadas. Y cuando empezaban a desarrollar su sistema de alerta, comenzaban a elegir porque comenzaban a distinguir. Aparecerán sorpresas en el cual eres atacada, pues, van a aparecer, van a aparecer. ¿Okay? Pero simplemente pongo eso afuera, ¿okay? Como tal. Mercedes, sigo. ¿Cuáles son los Sigue, tips? ¿Cuáles son los sigue. tips que a lo mejor les pueden servir? Cambio y aprendizaje, vamos a ver algunas cosas, algunas trampas, algunos sesgos cognitivos y emocionales que nos puedan afectar el emprender. Una nueva realidad, cómo la podemos llegar a crear, unos tips así como tal, y algunas claves para poder subir. ¿De dónde arrancamos esto? Bueno, señoras y señores, todo nuestro cuerpo es cambio. Cada 7 años todo esto se renueva, pero resulta que cada 24 horas hasta las células del páncreas se renuevan. Pero ¿saben qué? ¿Por qué nos cuesta el cambio? Y esto es un punto interesante para mí desde los estudios de la neurobiología y de todo ese proceso que siempre me han apasionado descubrir y estudiar. No soy un especialista, pero me gusta entrar allí. Nuestro cerebro es maravilloso. 2 millones de años, 3 millones, como tal. Pero no está preparado para sostener, una estructura que permite la supervivencia. Por eso la necesidad de nuestros sistemas de alerta. Pero no está preparado para asumir el cambio con la rapidez que nosotros quisiéramos. Aun cuando cada uno de nosotras, como mujeres y como hombres, tienen una plasticidad conductual y podemos aprender y seguir aprendiendo, tenemos un ritmo que va ajustado a lo que nos es posible, que está en relación con nuestra propia biología, está en relación con la manera de lo que logramos distinguir, está en relación con nuestra propia emocionalidad. Pero el cambio no lo vas a poder detener. Y eso es maravilloso saberlo. Y es maravilloso saber que tienes una plasticidad conductual. Aquí voy a poner algunos detalles que significan puntos de alerta. Desde este modelo de trabajo que hemos ido incorporando,
hemos distinguido algo súper interesantísimo en todo un trabajo de Daniel Kahneman, que tenemos dos yo. El yo, Daniel Kahneman es un psicólogo, el único premio Nobel de economía que es psicólogo, y tiene unos planteamientos súper interesantes que a mí me han retado en su comprensión. Y él habla de dos yo, el yo del recuerdo y el yo de la experiencia. Simplemente quiero decir que el yo del recuerdo es un narrador de historias y mantiene la historia de nuestras vidas. Y ahí vamos acumulando esas preguntas. ¿En qué he sido una emprendedora? ¿Cómo lo viví? Pero el yo de la experiencia es el que vive el presente. Él es capaz de revivir el pasado, pero básicamente solo tiene el presente. Y esto es interesante, porque muchas veces nosotros vivimos experiencias como emprendedoras que son muy buenas, pero que tienen un final con cierta situación no muy buena. Y excluimos toda la experiencia que hemos vivido. Y lo que agarra y atrapa el yo del recuerdo es el final no tan fabuloso como nosotros quisiéramos que fuera como tal. Y ese punto es interesante porque nosotros podemos botar nuestra historia de emprendedora. Nosotros necesitamos aprender a construir una historia de emprendedora donde podamos valorar el proceso que estamos llevando a cabo y no solamente el espacio donde algo se dificulta. Porque eso hace que yo no pueda distinguir lo fabuloso que yo puedo ser para ir a emprender otra vez más y poder ir y buscar cada vez salida. Por eso hay que preguntarnos permanentemente, la historia que yo me he construido lo definen los cambios, los aprendizajes, los momentos importantes y también los finales. Pero el final es muy importante porque también es una alerta. Y ese alerta es que esas experiencias que yo vivo pueden resultar que yo las pierda. Y en poquísimos momentos las invalide, las descalifique, haga juicios sobre ellas, que me impiden desde un estado de ánimo el que yo pueda tener un recuerdo satisfactorio para empezar a activar ese don o ese valor o esa competencia o esa actitud que yo tengo. Hay un trabajo integrativo entre el yo del recuerdo y el yo de la experiencia para que mi historia de emprendedora pueda ser cada vez una mejor historia. Y en eso nosotros nos estamos poniendo muy alerta en el equipo de las 4 que estamos formando la alianza. ¿Cómo hacer que esto sea una experiencia? Esto de montar el webinar es toda una experiencia. Todo el montaje, todo el trabajo ha sido una experiencia. Cuando aparecieron dificultades, inclusive al momento casi de iniciar, no podíamos generar la conexión. Yo puedo entrar en pánico, ¿ok? Yo puedo entrar y puedo asumir que mi realidad actual me hace que yo tenga una situación de miedo, de cosquilleo. Y empiezo a darme cuenta, o tengo que elegir, o un miedo sano, que es la prudencia. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo salimos de esto? ¿Quién es el apoyo? ¿A quién llamamos? ¿Cómo buscamos esto? ¿Ok? Esta vivencia nosotros con el webinar es perfecto para explicar esto. Pensamos que se podían conectar unas 30 personas, después aumentó la cantidad de gente, después rebasamos lo que habíamos contratado con Zoom, después empezamos a abrirnos a otras posibilidades, pero ahí aparece este espacio, o yo me quedo con un miedo tóxico que me paraliza, que nos hace perder oportunidades, que me atasca como completo, que me hace huir de lo posible y que hace que yo viva la experiencia aceleradamente y no tengo cómo generar una historia a un yo de recuerdo que sea lo suficientemente poderoso con esto que estamos viviendo, específicamente nosotras hoy en día. Dependiendo de nuestra historia, nos conectamos más con un tipo de miedo que con otro.
Y a veces empezamos a hacer juicios y lo posible se nos pierde. Y este es un punto de alerta de los que le decíamos en los tips que queremos. Porque todo lo que hablamos anterior, del foco, de la luz, de lo que necesitamos empezar a ver, se nos puede perder acá y se nos mete en esta olla, ¿ok? Y desde esa ollita allí, por los trasto, no sé cómo se le dirá en cada país donde estamos conectados, ¿ok? Se nos queda pegado, se nos tapa. Y la historia que seguimos construyendo como emprendedora es una historia conectada con nuestros propios miedos ancestrales, con nuestros propios juicios, y no hace que nosotros podamos empezar a tener una historia diferente. Otro punto de alerta. Cualquiera de estas dos opciones las hemos vivido. Hemos pasado a veces de ser protagonistas y a veces hemos pasado de ser víctimas. La historia moderna, la historia antigua de lo que uno va leyendo de las mujeres líderes, de las mujeres empresarias, de las mujeres madres de familia, es que han estado conectadas con estos dos vivires. En algunas han podido ser más protagonistas por mucho más tiempo y en unas han sido más víctimas. La pregunta es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás como madre, como pareja, como amiga, como emprendedora, como empresaria? ¿Cuál es el camino que más atraviesas? ¿El de víctima? Y no lo voy a describir. ¿El de protagonista? Y no lo voy a describir. ¿Cuál es el camino que más atraviesas? Porque eso te quita foco, te quita luz, te quita que no puedas distinguir el querer que quieres. O te pone en la luz, te pone en el querer que quieres, te pone en el foco y te pone en el juego mayor. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra? Hay trabajo que hacer allí, hay espacios de crecimiento que tienen que aparecer allí. En esta parte de terminar de poner alertas a estos sesgos, es un planteamiento muy clave que de alguna manera ha aparecido ya. El entorno condiciona los resultados de nuestra vida. Esto es historia. Elegimos, porque nos toca elegir, nutrir o secar lo posible. Y muchas veces desde la cultura de ser mujer, la cultura de ser madre, la cultura que ya dijimos de tener distintos roles, la cultura se nos adelanta, nos atrapa y nos aparece esto o nos aparece esto y nos quedamos allí. Son puntos de alerta. Si usted es víctima, pienso yo, no estudios, no es revisión de estudios, pero si usted es víctima, es más probable que pueda ser atacada. Si usted es protagonista, puede ser atacada por ser protagonista. Si usted aprende a tener un equilibrio en el ser protagonista, genera un sistema de alerta para distinguir quién está siendo el otro en este momento. Entonces, ¿qué voy llevando con esto? Diciéndoles que donde pones la atención, empiezas a crear la realidad, cualquiera que sea. La forma de salir más rápido de lo no posible es preguntarnos y preguntar por lo aprendido, por lo deseado y dejar que aparezca el presente cambiante. Pero hay que quitarse el cierre de los ojos. Y en el cierre de los ojos empieza a aparecer el espacio de la reflexión. Así que guardemos esa imagen, ¿ok? Como tal. Algunos tics, yo diría como rapiditos, pero sabrositos y bonitos que queremos regalarle. Ya usted vio el foco, ya usted está mirando cosas, ya usted quiere, ya usted ha marcado varias cosas. Si usted quiere emprender algo, ya dije los distintos dominios, desde la metodología de la metodología del cambio dinámico, ¿por dónde arrancar? Por soñar y elegir. Es el momento donde tú comienzas a conectarte con un presente cambiante, cuando ya eliges. Es cuando eliges un hacer.
que te apasiona y que te mueve hacia lo posible. Un negocio, un nuevo empleo, y sueltas o renuncias a lo anterior y empiezas un nuevo aprendizaje, un cambio personal o profesional. Palabra clave, hay que elegir y en ese elegir tienes que ver si eso te apasiona. Pilar Jericó con lo que nos decía antes y nuestro invitado hombre cuando nos decía el 12%. ¿Okay? Entonces, ¿qué me apasiona? Esto me apasiona hacer. Esto que yo estoy haciendo aquí, a mí me apasiona. Y me apasionó desde que dije, aquí estamos, vamos. ¿Okay? Después que tú aprendes y empiezas a apropiarte de la pasión y el disfrute de lo que vas a hacer, y a enamorarte del negocio, del emprendimiento y del nuevo hacer, a lo mejor no lo sabes hacer todavía, pero tu pasión es lo que te va a mover. Te apasionas, te encanta, lo comienzas a hacer, comienzas la práctica. Y el aprendizaje de la práctica, cuando algo me apasiona a mí, me hace mirar un espacio de confianza, de puedo ir cada vez más subiendo en esa escalerita del proceso de aprendizaje. Porque está allí, porque es tu negocio, porque es tu emprendimiento, porque le consigues un para qué, porque le marcas un propósito, porque te levantas por la mañana soñando con eso, porque lo tienes al lado y lo buscas y le buscas mirada y dices, todavía tengo que aprender esto. Ahí entra ese espacio del aprendizaje y empieza el aprendizaje de los nuevos hábitos, de las nuevas prácticas, de las nuevas disciplinas. Sin nuevas prácticas y sin nuevas disciplinas, para mí es clarísimo, no puedes ir más allá. Si algo distingue que te da miedo, como te va a pasar, porque el que está aprendiendo, el muchachito se cae, cuando está aprendiendo a caminar, se cae porque pues está aprendiendo. ¿Qué? Y te va a pasar lo mismo, y nos pasa a nosotros lo mismo. Lo conviertes en un nuevo hábito. Te apropias de un estado de ánimo, de ambición, de asombro. Hay que trabajar en eso. Porque la historia anterior, la cultura anterior nos atrapa y el miedo nos atrapa y el estado de ánimo se apropia de nosotros. Trabajas en equipo de una manera colaborativa, distingues algo que no sabes hacer, buscas ayuda y estás en cooperar. Punto clave en el trabajo de lo que nosotros hacemos y mostramos y generamos entendimiento y generamos inclusive práctica en la metodología de cambio dinámico. Hay que trabajar en alianzas, hay que generar equipo, hay que formar gente al lado de uno con la que uno se apasiona por trabajar con ellos. Y por último, empezar a generar prácticas de compromiso con el nuevo hacer, a desarrollar principios, valores. Ese compromiso es la energía y la fuerza de la determinación, del coraje, de saber que esto que estamos haciendo hoy no está resultando perfecto, y que inclusive pueden aparecer hasta un error en un momento determinado después de haberlo revisado no sé cuántas veces, que a no todo el mundo le llegue, que a no todo el mundo le abra el alma. Bueno, lo que yo tengo que escuchar es cómo seguir adelante. ¿A quién sí? ¿A quién no? Y eso es lo que te ayuda a emprender como tal. Y aquí estamos mostrando espacios muy conectados con los sesgos emocionales y con los sesgos cognitivos. No estamos mostrando parte de lo que después rápidamente Jenny les va a mostrar con relación a lo que hace la metodología acá. Ya cerrando esto, simplemente les decimos así como un test. ¡Wow! ¿Cómo identificar una emprendedora deseosa de aventura? Tienes que preguntarse, ¿está enfocada hacia el aprendizaje o no está? Si no, hay que apoyarla. ¿Se conecta con el entusiasmo o no? Hay que apoyarla. ¿Qué tipo de hábitos tiene? ¡Wow! Se la come la flojera de hacer esto, hay que apoyarla. ¿Cómo maneja la frustración, los fracasos, el autocontrol? ¿Cómo los maneja? ¿Cómo la vemos? Cada vez que surge una dificultad se cae, queda allí, le cuesta, lo duda, cree que no puede, que el jefe le va a decir esto. Hay que apoyarla. ¿Cómo vive la disciplina? Se para, se levanta, genera su cuerpo, hace una actividad corporal. ¿Cómo lo vive? ¿Cuál es su concepto de la abundancia y la escasez? ¿Cuánto tiempo puede permanecer enfocada en algo específico? ¿Cuáles son sus creencias con el dinero? Porque si tú vas a emprender algo que está en términos de negocio o está en términos de una gestión empresarial,
hay que preguntarse con relación a las propias creencias que tienes con relación al dinero. Entonces, estos son como unos tips ya en otro concepto distinto a lo que estábamos viendo antes, para que tú descubras si eres una emprendedora deseosa de la aventura o si estás con gente deseosa de la aventura. Estas preguntas marcan como ese punto de enlace hacia donde en un momento determinado puede uno acompañarse. Esta foto que me encanta nos dice cuál es el color, el sabor, el aroma, la textura de lo que estás emprendiendo. O cuál es el color, el sabor, el aroma, la textura que le quieres poner a tu emprendimiento. Todo eso está presente en una pintura de boca con las que uno a veces anda y aparece. Pero también, ¿cuál historia quieres construir como emprendedora? ¿Cuál historia quieres reinterpretar de tu vivir como emprendedora? Para que ese sabor, ese aroma, esa textura, ese color, primero te gusten a ti y puedas comenzar a hacer que mucha gente alrededor, como quisiera yo que estuviera pasando hoy, ¿ok? Puedan decir, wow, esto me gusta también. Y no para tener el tuyo, sino para yo buscar el propio, el mío, como tal. Y ya en este cierre que me empieza a aparecer, lo que queremos decirte es, ¿estás lista para adornar, para pintar, para delinear y para asombrar con la belleza de tu vivir desde tu liderazgo femenino? No hay recetas, hay vivires, hay compartires, hay creceres que aparecen en el encontrarse con una y con otra muy distinta. Una con una imagen y otra con otra imagen. No hay recetas. Y ahora, si ya tú tienes un claro, te decimos, desafíate y fija una meta. Y también te damos un pequeño truco, muy para mí desde la biología. Colócalo en un lugar visible. Hazles tus marquitas. Y es importante que puedas aprender a verla todos los días y hacerle seguimiento. ¿Por qué? Porque tú tienes algo en ti que es parte del trabajo que nosotros estamos siempre haciendo en términos de el proceso de la metodología de cambio dinámico. Tienes un sistema de activación reticular. Yo cuando descubrí eso, en eso que les cuento que me encanta de la neurobiología, me sacó de la parte mágica de cuando hablábamos de la ley de atención como tal, que la respeto muchísimo, y decía, pero ¿de dónde sale esto? Y es que el sistema reticular, de activación reticular, te permite que en lo que tú comiences a fijar en algo, cuando tú dices, quiero un carro, jamás te habías puesto a pensar todos los carros que habían por allí. Lo quiero azul, y empiezas a ver carros azules, 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 azules. ¿Okay? Lo quiero de marca Honda, lo quiero de marca y esos son los que empiezan a aparecer. Es también cuando uno dice, qué suerte tuve. No, es que tu sistema reticular hizo foco, porque activa los sistemas de vigilia, hizo foco en algo que ya tú habías empezado a plantearte y donde tú pusiste foco y en el juego que quieres jugar. Entonces es así como que dice, ¡ay, qué suerte he tenido! Ah, es que tu propio sistema reticular, tu propio ser, está trabajando para ti. ¿Qué? Y está trabajando para ti y eso te abre todo un mundo de oportunidades como tal. Señoras, me dirijo específicamente a ustedes y le digo, somos directoras de nuestra vida. Tengo que preguntarme qué deseo emprender o cómo quiero fortalecer mi emprendimiento o mi gestión empresarial. Desde allí, desde este conversatorio que pues está muy acotado como tal, ya me está diciendo mi gentil operador logístico que nos queda el tiempo justo. Nos preguntamos en todo este proceso de estos meses, Jenny, Mercedes, Inés, esta servidora, ¿cómo podemos hacer para inspirar a otras mujeres a un cambio?
para que aprendan y emprendan o posicionen su gestión empresarial, y fue como que creamos esta propuesta. Y esta propuesta la entregamos desde la metodología. No, es una invitación, ¿ok? No hay nada de que tú tienes que hacer ya un pago ni nada de esto, ¿ok? Si tú estás interesado, tú vas a irte a la página web de nosotros que ha estado apareciendo allí y estaremos listos para acompañarte. Nos quedan aproximadamente unos 20 minutos y vamos a dedicarle unos 10 minutos a mostrarle lo que es la propuesta y lo que es la base de la metodología, y pasamos a hacer una escucha si es posible como tal. Entonces, esta es nuestra propuesta basada en todo esto que le acabamos de conversar. Mujeres emprendedoras en proyección, liderando el accionar de tu emprendimiento o posicionando tu gestión empresarial. Y aquí quiero dejarle a Mercedes, que nos va a contar las preguntas base de esta propuesta. Bueno, lo primero es, ¿qué quieren o qué quieres emprender? Lo segundo es, si tú tienes una empresa o si formas parte de una organización, te preguntamos, ¿requieres un rediseño estratégico de tu identidad empresarial o personal para lograr expandir tus resultados y posicionar tu servicio o tu producto como una oferta de valor? La otra pregunta que nos hacemos es, ¿requieres diseñar un plan de negocio con visión de cambio y sostenibilidad? O sea, que tu emprendimiento se mantenga por largo rato en el mundo. ¿Se te hace necesario afianzar factores de éxito y gestionar los críticos ante los resultados que te estás planteando tú misma? O sea, ¿qué es de aquello de ti que tendrías que empezar a mirar y a rediseñar? ¿Y cómo construir una relación de confianza y de coordinación con acciones efectivas con los distintos stakeholders involucrados? Porque esa es una de las claves. Todas las personas que tienen que ver con el emprendimiento tuyo tienen que estar considerados, y la relación de confianza es primordial. Si conoces cuáles son tus sesgos que impiden avanzar tu emprendimiento, tus objetivos y alcanzar tu propósito. En este emprender que hemos hecho las tres, yo distinguí varios sesgos míos que hacían que me frenara cada rato. Luego, ¿te interesa identificar tu perfil de fortalezas y oportunidades y resignificarlas para ponerlas al servicio de tus desafíos? Estas preguntas te las dejamos para que empiecen a resonar dentro de ustedes, porque todas estas preguntas nos llevan a aquello que hemos estado nosotras haciendo con este proyecto. Entonces le doy paso a la metodología con Jenny. Jenny nos va a contar entonces un ratico la metodología. ¿Tienes el micrófono apagado? El micrófono lo tienes apagado. Jenny, el micrófono lo tienes apagado. Jenny, el micrófono. Bueno. El micrófono, Jenny. Ahora sí, ya me lo Ok. Bueno, un poco, como decía Odilia, todo esto requiere disciplina. Yo nací en una organización muy grande y los últimos años he trabajado en organizaciones muy grandes donde la estructura es básica para sostener procesos de alguna otra manera, ¿no? Vamos construyendo en el hacer, pero ese hacer también de alguna manera requiere como un fundamento que lo sostenga, por lo menos una mínima disciplina que lo acompañe en el proceso de aprendizaje. A lo largo de este tiempo, entre las cuatro, lo que hemos hecho de alguna manera
juntando la experiencia y las distintas miradas y fortalezas de cada una, es comenzar a explicitar esa información y esa experiencia para llevarla a un modelo de trabajo. Si se quiere, pásame la lámina anterior, Odilia, a las dos anteriores. Dame la de UMI. La de UMI. Nosotros trabajamos desde cambio dinámico con dos metodologías. Una es la que nosotros hemos desarrollado, que es la metodología de cambio dinámico. Se escucha menos micrófono. Por favor, cierre su micrófono. Quédate ahí, Odilia. Nosotros trabajamos en la alianza con dos metodologías. Una, de alguna otra manera, es la metodología de gestión de lo que está afuera de nosotros, o está en el sistema de alguna otra manera. Y es una metodología que, a partir de la experiencia de tantos años en las organizaciones acompañando los procesos de cambio, encontramos esta metodología que fue desarrollada por una psicólogo y un ingeniero en sistemas con mucha experiencia, con vasta experiencia en el mundo organizacional, trabajando proyectos y apoyando proyectos de cambio y transformación en las organizaciones. Esta metodología realmente, en lo particular nos gustó mucho porque es una guía paso a paso que te ayuda a acompañar todos esos procesos. Y es como la base fundamental de gestión en los proyectos, en cada una de sus fases. Esta metodología es complementada con la nuestra. Puede pasar, Odilia, a la segunda lámina. No, la nuestra, la de metodología cambio dinámico. Esta, ¿okay? Esta metodología, si se quiere, de alguna otra manera, la anterior era así, yo voy a hacer la analogía. Nosotros somos los seres humanos, en este caso las mujeres de las que estamos hablando de nosotros, pero en general los seres humanos, somos como el vehículo, ¿verdad? Somos como ese vehículo que de alguna otra manera uno tiene que elegir, como dice Odilia. Y tiene que enfocar, y tiene que buscar una dirección, y tiene que conducirse hacia allá. La metodología anterior, si hacemos la analogía, es como el camino, es como la ruta de la gestión de los pasos que yo tengo que ir haciendo para llegar a donde yo me propuse llegar. Cambio dinámico es la metodología que nosotros hemos desarrollado a lo largo de tantos años de experiencia. No me la quites, Olivia. Pues, perdón. No me la quites. Cambio dinámico, en este caso, se centra en la gestión de sí mismo, de cada uno de nosotros, buscando desarrollar habilidades que nos permitan, ¿verdad?, convertirnos en nuestros propios agentes de cambio y agentes de cambios de otros, de alguna otra manera. Cuando nosotros trabajamos en organización, todos los que participamos en un proceso somos agentes de cambio de alguna otra forma. Entonces, acá el foco de esta metodología de cambio dinámico está centrada en las personas, de alguna otra forma, para que de alguna otra manera desarrollen ciertas habilidades más adaptativas que pudieran habilitar otro tipo de competencias que nosotros tenemos de alguna manera, ¿no? Esta metodología pone el foco, si aquella la ponía en el camino, esta la pone justamente en ese motor, en esa energía que somos nosotros de alguna manera, ¿no? Buscando desarrollar esas nuevas prácticas, buscando desarrollar esas nuevas competencias para dinamizar nuestros propios procesos y los procesos de otros en las alianzas y en las redes que nosotros vamos de alguna manera a ir construyendo en este proceso de cambio. Ahora sí la puedes pasar, Odilia. Nosotros de alguna manera hemos sistematizado un poco esta experiencia de muchos años y hemos tomado como base de referencia muchas disciplinas que de alguna manera nos han permitido, y es la base conceptual tanto del HCMBOK como de cambio dinámico, y es que trabajamos 5 acciones claves dentro del proceso. Nosotros trabajamos la acción reflexiva, que de alguna otra manera Odilia la fue comentando a lo largo de la charla, la acción direccionada, cuando habla Odilia del foco, una acción dinámica que ocurre entre nosotros, pero también ocurre en la interacción con el sistema donde nos movemos, ocurre con nuestro propio sistema, pero también con el sistema en el cual nosotros nos movemos. Una acción participativa, porque cuando comenzamos a movernos hacia el sistema, comenzamos a tener interacciones de alguna forma. Y los procesos de cambio decimos que una de las mejores prácticas es la participación. Aquello en lo que yo no participo y no me hace sentido, no entro en un proceso de acompañamiento, bien sea una organización o un equipo de trabajo.
y hablamos de que los procesos participativos, cuando son vistos desde esa mirada, tienen mayores resultados porque cada uno le pone su impronta y le pone su pedacito de alguna otra manera, ¿no? Es cuando Odilia dice, bueno, ¿con quién me alío? ¿Con quién me asocio? ¿Con quién hago red de alguna otra manera? Y luego tenemos la acción generativa. Obviamente todo ese proceso genera un impacto. Nosotros en el sistema donde estamos, ¿no? Porque obviamente nosotros buscamos un resultado como tal. Y esto es un ciclo que va ocurriendo a lo largo del proceso de aprendizaje y desarrollo. Y de alguna manera se sostiene, obviamente, dentro del contexto emocional y estados de ánimo en los que permanentemente estamos viviendo o experimentando, y lo sostiene lo que nosotros llamamos desde la metodología todo un sistema comunicacional y conversacional. Cuando nosotros trabajamos en proyectos de cambio, generalmente, nosotros trabajamos en 3 dominios o en 3 áreas de trabajo. Todo lo que es la comunicación, todo lo que es la formación y todo lo que tiene que ver con la dinámica humana, que es un poco el foco de nosotros hemos puesto el trabajo de nuestra metodología. Cuando lo miramos desde la comunicación, la mayoría de los proyectos se trabaja con un plan comunicacional. Nosotros decimos, es más que un plan comunicacional. Es un sistema comunicacional dentro de las organizaciones o dentro de tu equipo de trabajo que contempla lo que comúnmente vemos en las organizaciones y los temas comunicacionales, pero que contempla también todos los sistemas de conversación que se deben generar o las redes de conversaciones que se deben generar dentro del proceso. Y saber con quién, es decir, con quién yo puedo conversar esto que me agregue valor. Comenzar a identificarlo como un espacio de oportunidad y todo esto con una visión estratégica. Yo siempre pongo la analogía que los procesos de cambio, desde la dinámica humana, es como un tablero, como una mesa de pool, ¿verdad? Que tú focalizas en un círculo, en una pelota, una bola, no sé cómo se le dice, pero realmente tú le pegas a ella porque quieres impactar en el sistema pegando otras de alguna manera, ¿no? Entonces, todo este proceso se va generando a lo largo del espacio, obviamente, de aprendizaje. Y fíjense que está acompañado con todo un proceso de gestión, porque está la gestión de sí mismo acompañado con todo un proceso de gestión, que ahí es donde nosotros nos apalancamos con la metodología UGMI, donde le damos cabida a cada una de las etapas que estamos viendo en el proceso, en la dinámica del proceso, porque no podemos decir, cuando comienza este proceso, no podemos decir que primero es uno o es otro, es una danza que va surgiendo a lo largo de este desarrollo, de esta interacción de aprendizaje. Ok. Bueno, amiguita, estamos sobre los tiempos para mostrar generar nuevas prácticas para que realmente los cambios comiencen a evidenciarse. De alguna manera es proceso de internalizar esas prácticas y eso no termina allí, es que aparece un nuevo plan o una nueva ruta para sostener esos cambios. Generalmente cuando nosotros estamos en una organización trabajando, lo que vemos muchas veces es que se desarrollan proyectos, se ejecutan proyectos que apuntan simplemente a una implementación de un proceso, de una tecnología, de un nuevo sistema de gestión, buscando mejorar o ampliar los resultados. Eso es simplemente un proceso de implementación de una solución. Desde la metodología, tanto de UGMI como la nuestra, lo que nosotros buscamos es un cambio de cultura, un cambio significativo, ¿verdad?, que permita apalancar esos cambios y que esos cambios vayan pasando a la gestión de la rutina ordinaria. Ok, Jenny, estamos sobre el tiempo. En interacción con el sistema, volvemos a nuestras coherencias y prácticas anteriores. Ok, paro aquí, te paro acá de verdad porque necesitaríamos... La metodología toda acá es un poco lo que nosotros hemos planteado y que de alguna otra manera tanto UGMI como nuestra metodología pone al servicio toda esta ruta o este camino para generar esos aprendizajes. Okay. Yo simplemente quiero cerrar, nos quedan pocos minutos, muchas gracias. Muchas gracias, Jenny. Queremos decirles que dentro de lo que es esta propuesta que tenemos, con todo lo que acaba de explicar Jenny y Mercedes, tenemos una propuesta de aprendizaje desde el liderazgo femenino para mujeres emprendedoras y tiene dos módulos muy cortos, muy precisos, de 2 horas y media. Tiene estos seis componentes.
la gestión personal, que ya la estaba diciendo Jenny, después pasamos a construir un mapa sistémico de tu emprendimiento, empezar a generar el sostenimiento de lo posible, poder ir a generar equipos generativos, negociando la negociación de alto valor, una ruta para el cambio. Son experiencias del webinar también, pero mucho más interactivo que esta no tenía un fundamento interactivo, y se hacen durante 2 horas y media, y entre una experiencia de aprendizaje y la otra podemos tener lo que ya hemos llamado sesiones de acompañamiento. Es decir, si tú hoy pudiste poner foco, pudiste poner en claro algunas de las ideas que quieres para generar un proceso de emprendimiento, esta es una oferta que te brindamos con todo el amor. O sea, son 6 experiencias de aprendizaje. Estas 6 experiencias de aprendizaje tienen toda una secuencia, van a aparecer en nuestra página web. Esta tiene todo lo que es a qué corresponde la gestión personal, a qué corresponde todo lo que es construyendo el mapa sistémico, después todo lo que corresponde al sostenimiento de lo posible, todo lo que corresponde al equipo generativo, todo lo que corresponde a la gestión de alianza y todo lo que corresponde a la ruta para el cambio. Cada uno es un webinar de 2 horas y media, interactivo, y en cada uno de estos webinars tú vas a salir con un formato, con una cantidad de preguntas y de planteamientos que te van a estar llegando por la web, y entre una actividad y otra actividad tienes una sesión de acompañamiento si así lo